Hola, buen día. Mi nombre es Jesselyn Leitilí López Pineda. En este video hablaré de las medidas de posición para tabla simple. Aprenderemos las características de las medidas de posición cuartil, decil y percentil, cómo se calcula para una tabla simple y ejemplos de cuartil, decil y percentil. Los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales. Utilizando cuartiles puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender sus datos. Las características de las medidas de posición cuartiles son las siguientes. Son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y 75% de los datos. El cuartil 2 coincide con la mediana. Hay tres cuartiles denotados usualmente: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto 25% de todos los valores de la sucesión ordenada. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan los tres cuartas partes, 75% de los datos. Y es de esta manera como interpretamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Los deciles es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población. Un decil es una de las posibles formas de un cuartil. Otras incluyen el cuartil y el percentil. Las características de las medidas de posición deciles son las siguientes. Los valores de un conjunto ordenado de datos que dividen el total de observaciones en 10 partes, cada una de las cuales contiene 10, o sea, 10% de los valores observados. Son aquellas variables que dividen a una distribución en 10 partes iguales, o por tanto hay 9 deciles. El cálculo de los deciles es similar al de los cuartiles y percentiles. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Los deciles se denotan decil 1, decil 2, hasta llegar al decil 9, y que se leen de esta manera: primer decil, segundo decil, etc. Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico. Y es de esta manera como se interpretan los deciles. Continuamos con los percentiles. Estos son los valores que dividen al total de los datos ordenados en 100 partes iguales, de manera que en cada una de estas partes se encuentre ubicado no más del 1% del total. Las características de las medidas de posición percentiles son las siguientes. Son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y así sucesivamente hasta llegar al 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana por ser la mitad del espacio o número de datos. Es una medida de posición usada en estadística, que indica una vez ordenados los datos de menor a mayor.
muestran cómo se agrupan los datos cuando se los ordena de forma ascendente, teniendo que cada grupo tenga P% de observaciones. Se lee en primer percentil, segundo percentil, tercer percentil, etc. Dividen la sucesión de datos ordenados en 100 pares porcentualmente iguales. Y es de esta manera cómo se interpretan los percentiles. Ahora aprenderemos cómo se calcula el cuartil para una tabla simple, en el cual mostraré un ejemplo. Primero ordenamos los datos en la tabla de manera ascendente, de menor a mayor. Por ejemplo, como pueden ver en esta tabla ya están ordenados los datos y está pidiendo calcular el cuartil 2. Luego, utilizamos la siguiente fórmula, que es esta para calcular nuestro cuartil 2. Debe de ir el número del cuartil que está solicitando, que es este, más el n, que es el número de datos, y el 4 porque está hablando de un cuartil. Ya teniendo nuestra fórmula, multiplicamos el 2 por 34, luego dividido 4, que nos da la posición del cuartil 17. Pero esto no termina aquí, no que debemos de ubicarnos en la tabla, en la FA, donde debemos buscar el valor 17 o otro número próximo que lo contenga. Como pueden ver, el 24 es el valor más grande que 17 y lo contiene, también es más próximo. La posición del 17 se ubica ahí. Por lo tanto, mi cuartil es el valor de la variable que corresponda a esa posición, que en este caso la posición de 24 es 4. Es por ello que mi cuartil es 4 y la interpretación queda: el 50% de los estudiantes se asignan como máximo 4 materias o menos. Ahora aprenderemos cómo se calcula el decil para una tabla simple. Son los mismos pasos, lo único que diferencia es nuestra fórmula, ya que para calcular el decil 7, que es el que está pidiendo, debemos de utilizar esta fórmula: 7 más la cantidad de datos, 41 dividido 10. 10, ¿por qué? Porque es el decil. Seguimos multiplicando el 7 por el 41 dividido 10, que nuestra posición del decil es 28.7. Luego lo ubicamos en nuestra tabla. 41 es el valor más grande que 28.7 y lo contiene también, es el más próximo. Entonces la posición de 28.7 se ubica ahí, que es el 41. Por lo tanto, mi decil es el valor de la variable que corresponda a esa posición, que en este caso la posición es 41. Entonces es por ello que mi decil es 5, porque se ubica acá. Y la interpretación es de la siguiente manera: el 70% de los estudiantes se asignan 5 materias o menos. Ahora aprenderemos cómo se calcula el percentil para una tabla simple. Seguimos los mismos pasos, lo único que diferencia es nuestra fórmula, que en este caso es el percentil, el cual está pidiendo calcular el 75. Multiplicamos el 75 por 43 dividido 10 y nos da la posición del percentil 32.25.
y la posición del 32.25 se ubica ahí. Por lo tanto, mi percentil 75 es 5, ya que se ubica de esta manera. Y la interpretación queda: el 75% de los estudiantes se asignan 5 materias o menos. Muchas gracias.